Shalom a todos, un saludo cordial, enviando muchas bendiciones a todos. Estamos transmitiendo en vivo, llevando a todos ustedes la clase número 14 del estudio de la obra La Dimensión Interna del cabalista, el rabino Aryeh Kaplan. Estoy acá preparándome, voy a conectarme también por este otro medio para tener claramente sus comentarios aquí frente a mí. De momento, pues les decía, en la clase del día de hoy quiero continuar con el estudio de esta obra, La Dimensión Interna. Hacía ya, de hecho, hace casi un mes que no teníamos clases por diferentes razones, una agenda muy apretada que llevo de estudio intensivo, como saben, todo el día estudiando y luego también, bueno, trabajando en diferentes proyectos, dando consultas también de cábala todos los días, la vida también, eh, como todo el mundo. La universidad al mismo tiempo también completando un máster y trabajando en una tesis sobre Rabbi Abraham Abulafia y tantas otras cosas. Así que bueno, estoy acá y lo bueno es que vamos a tratar en el día de hoy de cubrir la información relacionada con la sefirá de Binah, de Jochma y Binah, relacionado con esta clase número 14 de el estudio del el árbol de la vida, lo que estamos estudiando relacionado a la cábala del rabino Aryeh Kaplan. Yo quiero hacer una aclaración muy importante. Ustedes, en general, cuando ven que hablo sobre esta obra, ¿no? La dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan y todos estos conceptos que yo estoy trayendo de Parzufim, todo este concepto que yo estoy trayendo del Tzimtzum, de esa contracción que Dios, dicen los cabalistas, en algún momento realizó para crear el universo. Ustedes están escuchando que yo estoy hablando de Sefirot, que estoy hablando de árbol de la vida, todas estas cosas. El que me está escuchando quizás puede pensar que todo eso surgió así como así, que todas las escuelas de Cábala creen en lo mismo o piensan lo mismo, y no es así. De hecho, es todo lo contrario. Mayormente el tipo de cábala que yo estoy enseñando aquí, siguiendo las enseñanzas del rabino Aryeh Kaplan, en este libro específicamente, La Dimensión Interna, es la cábala de Rabbi Isaac Luria, lo que estamos presentando. Y por eso es bueno hacer estas aclaraciones, porque nadie se imagine, y de esto muchos judíos, incluso muchos rabinos que puedan estudiar cábala, si no han estudiado estos conceptos, igual pueden tener este entendimiento errado de pensar que cuando hablamos directamente de Parsufim, de Sefirot, cuando hablamos de Simsum, la gente pueda pensar que eso ha sido la cábala de toda la vida y no se da cuenta que esa es la influencia de la cábala más importante de los últimos 500 años, que es la cábala de Rabbi Isaac Luria. No todos los cabalistas hablaban de esta manera. Hay diferentes escuelas de cábala. Por ejemplo, usted nunca va a escuchar a Rabbi Abraham Abulafia hablando por ningún lado, ni de Parsufim, ni haciendo mucho énfasis tampoco en la Sefirot, aunque sí habló de la Sefirot, tiene un libro llamado así, Talmud S. Sefirot, pero su cábala no viene de esto. La cábala de Rabbi Abraham Abulafia es totalmente diferente. De hecho, se le llama cábala extática. La cábala de los rabinos del norte de España, de Cataluña, es la cábala de la Sefirot. Esos son los cabalistas que fueron los que dieron origen al árbol de la vida con el que nosotros utilizamos y trabajamos hoy. Fueron los cabalistas del norte de España, unidos a los cabalistas del sur de Francia. Entonces fueron ellos los que desarrollaron lo que se llama este tipo de Kabbalah, que es la Kabbalah de las Sefirot, pero había otros sistemas que no tenían nada que ver con este sistema de Kabbalah. Luego tenemos un sistema de Kabbalah que son los cabalistas de Castilla, que trabajaron el tema del mal, todo el tema de la demonología. Y no es que ellos no tocasen el tema de los atributos, porque cuando hablamos de Sefirot hablamos de atributos, lo que llamamos midot, que tiene que ver, como ya decía, Jochma, Binah, sea la sabiduría, el entendimiento, la belleza, todo este tipo de expresiones. Pero esto tampoco es intrínseco de la Kabbalah, porque cuando vemos las obras de los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, Plotino, todos estos hablan de lo mismo, de todos los atributos divinos. Cuando vemos las obras de Filón de Alejandría, habla de lo mismo, atributos divinos.
cuando vemos las obras de los sufíes, los místicos del Islam, Mujahidim ibn Arabi, los grandes del sufismo, hablan de lo mismo, de los atributos divinos, lo que en Kabbalah llamamos Sefirot o Midot. Entonces, quiero que comprendan que la cábala que estamos presentando en este curso es específicamente, digamos que es más cábala luriánica, o sea, de las enseñanzas de Rabbi Luria, pero que nadie se imagine que los cabalistas antiguos hablaban de Simsum ni hablaban de nada de estas cosas. Hay nociones, porque por ejemplo la cábala del Zohar es diferente. La cábala del Zohar es diferente. El Zohar sí trae aspectos de Sefirot, el Zohar sí trae aspectos de Parsufim, pero ni siquiera está desarrollado de la manera que lo desarrolló Rabbi Luria. O sea, la cábala zoárica es un poco diferente. Nosotros tenemos que en cada generación ha habido sabios que han sistematizado. Y el gran sistematizador del siglo XVI fue Rabbi Moshe Cordovero en Safed, quien fue el que empezó a compilar todas estas tradiciones de los sabios antiguos, de los cabalistas de Girona, de los cabalistas de Castilla, la cábala de Abulafia, la cábala del Zohar. Y Rabbi Moshe Cordovero va a crear toda esta estructura. Rabbi Sagluria va a estudiar profundamente el Zohar, pero Rabbi Saglur realmente la cábala que él trae no es de nadie, sino que es una cábala que él dice que él aprendió directamente del profeta Elías, Eliyahu Anabí. Quiere decir que Rabbi Saglur realmente no se lo puede poner en ninguna escuela, aunque se dice que fue discípulo de Cordovero, y él dice, Cordovero es mi maestro, pero realmente sabemos que él no sé si se puede decir que fue realmente discípulo, porque estuvo corto tiempo nada más. Hay incluso historias que dicen que él simplemente cuando llegó a Safed llegó el día del velorio, o sea, el funeral de Rabí Moshe Cordovero. Otros dicen que llegó uno o 2 meses antes, entonces no sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que la cábala de Rabí Sagluria es diferente a la cábala de Cordovero, aunque el mismo Rabí Sagluria diga en sus obras, si ves una diferencia, no creas que es diferente, es la misma cábala. Realmente en un nivel profundo sabemos que es muy diferente la cábala de Rabbi Gloria. De hecho, entre los estudiosos sabemos que la cábala más popular que existe hoy es la cábala de Rabbi Gloria que eclipsó a la cábala de Rabbi Moshe Cordovero. Entonces yo hago estas aclaraciones para que tengamos presente esto que estoy explicando relacionado con el sistema de cábala que estamos presentando bueno, pues en este curso. Solamente estoy verificando que se escucha bien. Si me pueden dejar un comentario para saber que se escucha bien. Así que bueno, más que nada les decía, es compartiendo con todos ustedes esta introducción para que tengan presente el tipo de Kabbalah que estamos estudiando, que al final no es más que el esfuerzo de diferentes sabios judíos en diferentes generaciones que han traído un avance en cuanto al conocimiento metafísico, que es lo que estamos presentando acá, les decía. Para nada se puede entender y decir que lo que hablamos aquí es verdad absoluta, aunque es algo que se defiende, por supuesto, desde la perspectiva nuestra, pero lo que quiero decir es que siempre hay una revelación constante. Está basado en estructuras de lo que llamamos emet, verdad, pero entendemos que esa verdad se autorregula o se como diríamos, un software que hay un update constantemente, que constantemente se está actualizando. Entonces, constantemente estamos trabajando sobre una base. Y esa base es la base del secreto del judío, de la mística judía, que es lo que llamamos la Kabbalah, pero que entendemos que hay otros sistemas espirituales que pueden entender sus ideas, que tenemos diferencias profundas. Los judíos tenemos diferencias profundas con otros sistemas espirituales, como puede ser el budismo, el sufismo, el hinduismo y todo ese tipo de creencias es diferente a lo que nosotros presentamos. Hay muchas similitudes, sí, pero hay muchas diferencias profundas que no se pueden conciliar y que de eso se dieron cuenta los sabios en diferentes épocas, porque la espiritualidad de la Kabbalah es la espiritualidad del pueblo de Israel, del pueblo judío en un contexto histórico, cultural, religioso. Entonces, esa espiritualidad tiene, por supuesto, similitudes de las fuentes de las cuales bebieron estos cabalistas, pero al mismo tiempo es algo intrínsecamente judío con una marcada diferencia a otros sistemas espirituales. Entonces, volviendo a esta aclaración, les decía, este sistema de cábala que estamos presentando más que nada, siguiendo el sistema de cábala de Rabbi Isaac Luria.
pero si estudiáramos profundamente las diferentes escuelas, veríamos las diferencias que existen entre la cábala de Cordovero, la cábala de Rabbi Yosef de Gicatilla, la cábala de Rabbi Abraham Abulafia, la cábala de la escuela de Girona, y decir escuela de Girona no está correcto. Más bien diríamos escuelas de Girona. En mis últimas investigaciones, estudiando ciertas obras específicamente relacionadas con esta escuela, nos hemos dado cuenta que en la opinión de ciertos investigadores, nos hemos dado cuenta de que no había tal cosa como una escuela de Girona. Había escuelas y estaban entroncadas unas con otras. La escuela de Nachmanides de Girona era diferente a la escuela de Rabbi Azriel de Girona, no era igual. Nachmanides estaba encontronado con la gente de Girona. Y esto es un tema amplio que no lo voy a tratar aquí porque no es el punto. Y la cábala extática de Abulafia también. Entonces, había diferentes corrientes, había incluso cabalistas en Barcelona y en Girona que no estaban afiliados a ninguna escuela, que tenían otros sistemas. Entonces, habían otros cabalistas también un poco ocultos. Entonces, deberíamos hablar de corrientes de pensamiento o de diferentes escuelas. Sobre esto quizás en algún momento yo deba dar alguna conferencia presentando estas últimas investigaciones que estaba haciendo, estudiando las obras específicamente relacionadas con estas escuelas de pensamiento en el norte de España. Pero bueno, es tema para otro vídeo. Sin más dilación, yo voy a entrar directamente a la clase del día de hoy. Les decía, como es de costumbre, vamos a ir directo al texto. Yo voy a ir leyendo y luego voy a ir explicando algunos aspectos importantes. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, pero les decía, no hay prisa ninguna, así que haremos lo que podamos en la clase del día de hoy. Dice, capítulo número 6, estamos estudiando la dimensión de la Jojma y de la Binah. La Jojma tiene que ver con el elemento de la sabiduría, el elemento de la intuición, es el elemento que tiene que ver con el pasado. Y vamos a estudiar la Binah, que es el entendimiento. Binah hace también referencia a la parte lógica, a la parte racional, tiene que ver con el futuro. Entonces, estos dos elementos, que se conocen también como Abba e Ima, o sea, mamá y papá, son los que dan origen a lo que llamamos el Da'at, que sería en este caso ese conocimiento, esa conciencia. Esto es básicamente en la terminología que se usa por los cabalistas. Así que sin más dilación, dice lo siguiente las palabras del rabino Aryeh Kaplan. Dice, en esencia la Jojma, o sea, sabiduría, es incomprensible como Keter, la corona. De hecho, como hemos visto, Jojma, sabiduría, es paralelo al universo de Atzilut, y Atzilut se refiere a la nada. Somos capaces de comprender la lógica de la Binah, o sea, entendimiento, porque estamos usando nuestra propia Binah a este efecto. Dado que la Jojma es superior, o sea, más elevada que la Binah, por lo tanto es evidente que no podemos usar nuestra Binah para comprenderla. O sea, cuando miramos la estructura del árbol de la vida, nos damos cuenta que tenemos Keter, Jojma y tenemos la Binah. Jojma viene primero que Binah, por tanto Jojma está más elevada. Decimos entonces que cuando en el aspecto relacionado con la Jojma realmente está todavía en la dimensión de Atzilut, paralelo a Atzilut, y por tanto no podemos comprender profundamente la Jojma, porque la Jojma, lo único que podemos aproximarnos es usando nuestra propia Binah para entender Binah, pero no podemos llegar a la elevación de la Jojma. Quiere decir que estamos usando el elemento de la parte lógica para entender algo lógico, pero ¿cómo la lógica puede comprender algo que es irracional, como es la jojma, como es la intuición, como es la capacidad de la profecía? Por eso es que los filósofos se quedan cortos cuando llega a la mística, porque los filósofos, o al menos ciertas escuelas de filosofía principales, trabajan mucho la parte lógica, la parte racional, pero los místicos, el tema de los milagros, el tema de transportarse de un lugar a otro, el tema de los espíritus, el tema de los demonios, todo ese tipo de cosas no se pueden comprender por la lógica. Sí, yo podría hacer un análisis lógico, filosófico, y que pueda comprenderse, pero realmente a un nivel profundo, esas son cosas que para una persona que tiene una mente muy racional, una mente de la biná, le cuesta mucho comprender el elemento de la jojma, porque estamos usando el elemento de la biná que tenemos para comprender solamente aquello que es similar. ¿Y qué es similar a biná? Otra biná, que en este caso es el elemento del árbol de la vida que estamos haciendo referencia, el elemento cosmogónico. Pero para entender la Jojma, muy difícil.
De hecho, lo que dice acá el rabino Aryeh Kaplan es que no podemos comprender realmente Jochma, porque nosotros podemos predecir y hablar de un elemento que tiene que ver con, ok, como algo que uno pueda tener algún referente lógico, pero ¿cómo se puede comprender aquellos que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver aquello, cómo comprender a veces incluso elementos que tienen que ver con la profecía, con la intuición, que están relacionados con la Binah? Esto es muy difícil. Entonces, por eso es que a una persona que es racional, gente muy racional, le cuesta mucho entrar a la mística. Porque cuando escuchan a un místico hablar, la gente racional toma las palabras que decimos al pie de la letra. Fallo garrafal. Una persona racional nunca puede tomar las palabras de la mística al pie de la letra. Y cuando le empiezas a explicar, se embota su pensamiento porque no comprenden las palabras de un místico, porque no son de coherencia. No son de raciocinio en el nivel de la jojma. Y por eso a la persona racional le cuesta mucho. La gente que viene de la religión le cuesta mucho la mística, porque la religión tratan de ponerla siempre del lado de la lógica. Entonces creen que haciendo esto me va a dar de resultado esto. No es necesariamente así en el nivel de la jojma. Entonces, una persona que es muy religiosa, o sea, que es dogmática, una persona que viene del mundo de la filosofía, que es racional, le cuesta mucho entender los conceptos de la jojma, de la mística. Y es el error de mucha gente que viene a la mística usando su mente racional, porque viene de la religión y cree que puede aplicar ese mismo concepto aquí. Y no es así. Entonces, es parecido a las personas a estas mismas personas racionales le cuesta mucho comprender, por ejemplo, la poesía. La poesía está en el lado derecho del árbol de la vida que tiene que ver con la dimensión de Netzach, por ejemplo. Netzach y Yod, pero se puede colocar ahí un poco, igual que el que hace pintura abstracta. Si usted va muy racional, no puede comprender esto. Y no es casualidad que esté en ese lado del árbol de la vida, que es la línea que corresponde a la Jojma. Entonces, con Binah realmente no podemos comprender el elemento de la Jojma. Muy difícil. Por eso es que más allá de la filosofía está la mística, a un nivel superior que está más paralelo a lo que llamaríamos la Jojma, la intuición, la sabiduría. Sigue diciendo, dice, una de las fuentes bíblicas para la sabiduría y para el entendimiento, o sea, Jojma y Binah, es el versículo que está en el Proverbio 3:19. Dios fundó la tierra con sabiduría y estableció los cielos con entendimiento. Proverbios 3:19. O sea que ahí estamos viendo una cita que se habla de la Jojma y se habla de la Binah. La Biblia muestra que la sabiduría y el entendimiento son los componentes básicos de la creación. En, en el sentido divino, la sabiduría, o sea, la Jojma, constituye los axiomas que definen el mundo. La Binah es la parte lógica del sistema que conecta estos axiomas o fundamentos. Todas las leyes de la naturaleza son esencialmente axiomas y el más simple de ellos contiene diferentes niveles. Por ejemplo, el hecho de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta esto significa que, dice acá, significa que un punto existe. Dice que la línea recta existe y que el espacio existe. Por tanto, el concepto de existencia y de aquello de algo que es corto y de distancia larga también existe. O sea, que cuando a veces nosotros hablamos del movimiento, porque eso es el movimiento, damos por sentado muchas cosas que están operativas. Para yo mover mi brazo, ha de entenderse de que no solamente que debo tener la capacidad de movimiento, sino de que hay un espacio, de que hay una trayectoria en línea recta, de que hay dos puntos hasta donde mi mano pueda alcanzar, por ejemplo. Estamos hablando de que entonces hay un espacio, que hay una dimensión donde se puede operar, pero todo esto son conceptos que definen lo que llamaríamos la existencia. Ahora, todas estas categorías existen en la sabiduría, en la Jojma. En la Binah o el entendimiento es un interjuego de lógica que emerge como un sistema de leyes coherentes. Ese sistema de leyes coherentes
es lo que estudian los físicos, que son los que se dedican a estudiar la capacidad del movimiento de las cosas, son los que se dedican a estudiar la ley de la gravedad, son los que se dedican a estudiar el espacio, el cosmos, el vacío, son los que se dedican a estudiar pues estos fundamentos o leyes matemáticas que sostienen esa existencia. Eso se lleva a cabo por la Binah. Por eso es que la física trabaja mucho con la matemática. Los físicos tienen que trabajar de manera exacta. No digo que no haya físicos que hayan llegado a ciertos conocimientos usando la intuición, pero para usted lanzar un cohete al espacio o hacer que un avión vuele, usted no puede estar jugando con la casualidad o con la intuición. No, tiene que ser matemática exacta. Es un mismo procedimiento que se ha probado una y otra vez y siempre me va a dar los mismos resultados. Eso es ciencia. Y eso es lo que posibilita que se pueda trabajar desde el elemento de la Binah, que es la parte lógica, es la parte en la que trabajan los científicos. Los científicos no trabajan con el tema de la metafísica, con el tema de espíritu. Los científicos trabajan con algo exacto, ciencias exactas. Si usted va a construir un edificio, tiene que tener medidas exactas que está de cuando usted haga la construcción le va a dar el resultado que usted está esperando. No puede, no es nada al azar. Cuando se construye un puente tan grande como es, por ejemplo, el famoso puente de San Francisco aquí en los Estados Unidos, vemos que ahí tiene que haber matemática exacta. No puede haber casualidades. Sí, hay un elemento que siempre em, digamos que puede ser que en el aspecto del constructor o digamos que ahí en el elemento del físico puede estar también cierto elemento, ¿no? Que de la Jojma, siempre, porque todas las dimensiones están operativas, pero estamos hablando de que existen axiomas generales y existen aquellos que se rigen y aquí aquellas leyes que sostienen estos axiomas. Esas leyes que sostienen esos axiomas están relacionadas con la Binah, que tiene que ver con la parte matemática exacta, con ciencia, con la parte racional. Entonces, esto es para explicar un poco cómo podríamos trasladar estos conceptos de la Jochma, la sabiduría, y de la Binah, digamos que de manera práctica. Ahora, sigue diciendo. Cuando Dios ordenó a los israelitas construir el tabernáculo en el desierto, seleccionó a Betzalel. Betzalel es el nombre de uno de los constructores, el principal, para que lograse o que cumpliese con esta tarea. Dice, lo llenó de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Dice el libro de Shemot, o sea, Éxodo 31, verso 3. O sea, está diciendo que Dios le dio a Betzalel Jochma, Binah y Daat. Es lo que está diciendo el versículo. Ahora, dado que el tabernáculo era un microcosmo de la creación, su construcción requería los mismos ingredientes que la Jojma, sea sabiduría, Binah, entendimiento, y el Daat, conocimiento, que Dios usó para crear los Olamot, o sea, los universos que ya hemos explicado en clases anteriores, como es Adán Katmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Por tanto, el famoso comentador bíblico Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, explica que estas cualidades divinas estaban relacionadas con Betzalel. La jojma es lo que una persona aprende de otros. Representa la habilidad de maestría, de dominio de un sujeto, de una materia y de integrar sus fundamentos o axiomas nuestros propios procesos mentales. Entonces, la jojma estaría en el elemento de la maestría, de la perfección y de incorporar ese aprendizaje ese conocimiento que uno extrajo de otro, incorporarlo a uno. La Binah alude a la habilidad de extraer información adicional de la data, o sea, de los datos que tenemos que se han recibido ya. Y finalmente, el Da'at se refiere a la asistencia divina especial que Betzalel necesitaba para lograr este trabajo. Vamos a explicar esto nuevamente. Jochma, estamos hablando de un conocimiento que uno adquiere de otro, que uno logra maestría, perfección, y luego incorpora ese conocimiento al propio proceso mental de uno para entonces manifestar una creación. Por ejemplo, un arquitecto, en este caso Betzalel, se le dieron una serie de conocimientos y él usó ese conocimiento integrado a su propio proceso mental a la tarea que se iba a hacer, que era el tabernáculo.
Un arquitecto, como les decía, tiene conocimientos que ha aprendido, pero que ahora él sabe cómo utilizar esa sabiduría para construir diferentes cosas. Desde un edificio hasta una casa, hasta un puente, el arquitecto va a usar esos conocimientos adquiridos en sus propios procesos mentales. Luego estaría la biná, que es la capacidad de extraer información adicional de aquello que ya está adquirido. Diríamos que ahí yo podría decir que tal vez es el elemento que tiene que ver con la excelencia de cada individuo, porque puede haber muchos arquitectos, pero cada uno tiene un estilo diferente y puede haber algunos que son más famosos que otros y tienen un grado de perfección mucho más, que fue algo que ellos mismos desarrollaron con el tiempo en base a esos conocimientos y a esa experiencia. Yo diría que ahí está el elemento de la Binah, el elemento racional. Y la parte del Da'at, básicamente aplicado al tabernáculo, a Betzalel, tiene que ver con ese elemento divino, con esa capacidad que el creador dio a Betzalel para construir el tabernáculo. Entonces, aplicado a eso a una persona, digamos que, a uno que no sea Betzalel, digamos que alguien, no sé, como decir ahorita, un arquitecto, pues quizás sería ese elemento divino que todos llevamos dentro, esa intuición que nos habla, esa capacidad de excelencia, de divinidad que lograron aquellos grandes artistas, pintores, poetas, arquitectos, que han dejado un legado de maestría que aún en el tiempo moderno es muy difícil para nosotros hoy día imitar la obra de los grandes maestros y expertos de épocas anteriores en todas estas ramas, les decía, de las matemáticas, de la pintura, de la poesía, del arte, de la arquitectura, etcétera. Entonces, aquí se trae el ejemplo de Betzalel. La gente dirá, para aquellos que no conocen de Kabbalah o que no conocen de judaísmo, dice, bueno, yo he leído en la Biblia que habla del tabernáculo. Y la gente cree que el tabernáculo es agarrar cuatro pilares y ponerle una capa, una lona de pelo de cabra y ya, el tabernáculo, maravilloso. No, la gente no tiene ni idea de los secretos que guarda el tabernáculo. Ya hemos visto que el tabernáculo está construido a modelo de los olamot, de los universos. El tabernáculo es un microcosmo de los secretos del universo. El tabernáculo en su estructura y en todo lo que lleva dentro guarda los secretos relacionados con la nebuá, con la profecía. Por eso es que ha habido judíos tanto en el pasado como en el presente que han escrito libros y que han dedicado a estudiar y escudriñar los secretos del tabernáculo, las medidas, la estructura, cómo se construyeron las cosas, lo que había allí, los utensilios, todo guarda secretos relacionados con cómo adquirir la profecía. Y esos secretos luego se codificaron en la arquitectura del Bet HaMikdash, del templo que ustedes pueden ver ahí a mis espaldas. Entonces, cuando usted está viendo ese templo, el que no conoce, la persona ignorante que quizás no tiene estos conocimientos, dice, ¡uy, qué bonito cómo los judíos construyeron un templo! Para nada, eso guarda una serie de secretos muy significativos. Cada columna que usted ve en ese templo guarda un secreto. Cada estructura, cada compartimiento guarda secretos relacionados con el universo, guarda secretos relacionados con la profecía, guarda secretos relacionados con el creador, con aquello que llamamos Dios, que esto es mucho más profundo. Y hay muchísimos otros temas que están relacionados y secretos que guarda el templo judío. Por eso de cuando los judíos hablamos de construir el templo, la gente otra vez que no tiene conocimiento, que ignora y no conoce nada ni del judaísmo y cree que solamente es porque se leyó la Biblia, cree que los judíos somos tontos porque estamos hablando de construir una estructura, una cosa de... que la gente no tiene ni idea de lo que está diciendo y de los secretos que guarda esto. Que ojo, ha habido a través de la historia muchos maestros, específicamente en la época medieval, luego en la época también del Renacimiento, que conocían muchas de estas cosas porque aprendieron cosas de Kabbalah de muchos rabinos judíos y fue cuando en la época medieval y específicamente luego en el Renacimiento surgió algo que se llamó Kabbalah cristiana, que lo que hicieron fue coger cosas nuestras y crear un poco de mezclas ahí, pero aprendieron una serie de conceptos que luego los cristianos usaron para construir sus iglesias y catedrales. Y tiene que ver con la geometría y con la arquitectura sagrada. Muchas catedrales de Europa, y es probable también que aquí en el Nuevo Mundo, en América, guardan secretos en su estructura, el modelo que siguieron,
los pilares, los diseños, todo a modelo del templo de Salomón que ustedes están viendo a mis espaldas. De hecho, el famoso monasterio del Escorial en Madrid, en las afueras de Madrid, guarda muchos secretos porque se dice que el rey, creo que era Felipe II, me parece, si no me equivoco, o creo que era, que alguien me corrija si me estoy equivocando con el rey, pero según lo que he escuchado, intentó construir ese lugar a modelo del templo de Salomón. Y no es casualidad que tengas a los masones, que también todo es a modelo del templo de Salomón. Y todos esos conceptos los tomaron ellos de la Kabbalah, los tomaron de los conocimientos de los libros judíos. Muchas cosas son ciertas, otras están mal, porque al no saber hebreo, pues cometían muchos errores también en traducir las cosas, pero sí tomaron muchos de estos secretos y construyeron, usaron esas técnicas a la hora de construir esas catedrales, a la hora de construir incluso ciertas ciudades de manera geométrica. Entonces, fíjense, todas estas cosas las sacaron los masones, los rosacruces, la Iglesia Católica sacó muchas de esas cosas y esos maestros del Renacimiento como era Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, todos estos pues tomaron muchos de esos secretos para construir esas grandes iglesias y catedrales, porque extrayeron esa sabiduría del templo de Salomón que ven a mis espaldas, del templo de Jerusalén, y que antes de eso estaba codificado ya en el tabernáculo, en el Ohel Moed, como decimos en hebreo, que es la tienda de reunión o tienda del testimonio, que también le llamamos así al tabernáculo. Entonces, ojo, cuando en Kabbalah hablamos de este tipo de cosas, para aquel que no tiene estos conocimientos y lee la Biblia, cree que un edificio, o cuando escucha que los judíos quieren hacer algo ahí, quiere construir algo, qué tontos los judíos que están construyendo algo. Esa persona no comprende nada. Y yo solamente estoy tocando una pincelada de los secretos en cuanto a estructura. No estoy hablando ni siquiera en cuanto a las cosas que se hacían dentro del templo, porque no es ir y hacer un sacrificio. Eso es lo básico de otra vez, del que ve desde afuera. La gente no tiene ni idea de muchas cosas que se hacían en el templo y del secreto que hay detrás de cada uno de todo ese movimiento que había ahí, que empezó por el tabernáculo y que luego se codificó en la misma estructura del templo. Por eso es que ha habido escuelas de Kabbalah que se han dedicado a estudiar profundamente las visiones de Ezequiel del nuevo templo que se habla, pero que es una dimensión del tercer templo supuestamente, porque ahí se guardan secretos sobre cómo también adquirir la profecía y cómo entrar en estados alterados de conciencia. No voy a expandirme demasiado porque me estoy yendo un poco del tema, les decía, pero es profundo, para que vean que no solamente es leer lo que te está trayendo el autor. Por cada palabra puedo expandir suficiente como para traer una información y darnos cuenta de que cada palabra de cada uno de estos rabinos son perlas preciosas que se pueden expandir y se puede traer muchísima sabiduría. Pero hay que tener una sabiduría de trasfondo para comprender las palabras de estos rabinos. Bueno, seguimos. Sigue diciendo, la explicación talmúdica de la Binah es el entendimiento de una cosa, de algo más que es disimilar, o sea, diferente. Está relacionado con la palabra bein. Bein en hebreo significa entre. Cuando uno dice, cuando uno va a hacer referencia a algo que está entre esto y lo otro, en hebreo la palabra es bein. Esa palabra bein dice acá, por tanto, binah implica distancia y separación. Cuando miras a algo lógicamente, te has colocado a una distancia de ello para poder observar el objeto, ¿no? Si estás mirando un árbol es porque estás de pie a una distancia del árbol, si no, no lo podrías observar o estudiar, lo cual indica separación, lo cual indica distancia. Y eso es lo que nos da a entender la binah. Binah está relacionado con el aprendizaje que uno extrae de otra cosa que es diferente a uno. Por eso, alguien que es capaz de aprender de otras personas diferentes a uno, de otras culturas, de otras enseñanzas o incluso de otras disciplinas, es alguien que está usando su biná. ¿Cómo aprender de aquello que es diferente? Que vuelvo a decir, biná implica distancia y separación. Ahora,
Continúa el rabino, dice así. Jochma, por otro lado, está compuesta de las mismas letras que la expresión koach ma, el potencial del qué. Cuando uno pregunta qué, a la hora de preguntar, ese koach, esa fuerza, koach ma, el potencial del qué o de la pregunta, está relacionado con la jochma. Es el poder de preguntar, es el poder de cuestionarse las cosas, esa es la jochma. El sabio es el que está preguntándose, cuestionando las cosas constantemente. No solamente es que uno acepta un conocimiento dado, tiene que preguntarse cómo se creó el universo, de qué está compuesto el ser humano, qué sucede después de la muerte, cuál es el propósito del hombre, cómo es Dios el creador. Todos estos elementos es pregunta, pregunta, pregunta. El judío siempre está preguntando y todo el tiempo estamos cuestionando las cosas, no por ignorancia, porque hay personas que todo el tiempo están cuestionando. Básicamente son personas que no tienen otra cosa que hacer y no lo hacen por aprender. Son gente que es por llevar la contraria. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de una persona que con un interés genuino quiere aprender. Y si quieres aprender, tienes que preguntar. En el judaísmo es fundamental preguntar a tu rabino. El rabino espera que tú lo desafíes con las preguntas, que le hagas preguntas de todo tipo. Eso es lo que se espera de un rabino. Por eso es que cuando uno en la yeshiva, por ejemplo, vas a tener a los talmidim, a los estudiantes que están bombardeando al rabino con preguntas todo el tiempo. Y si el rabino no está bien preparado, pues, lo cual es muy difícil, porque los judíos tenemos eso, ¿no? De que lo primero que hacemos es probar a la otra persona a ver si es verdad que sabe. Cuando uno, me ha pasado muchas veces que he ido a la cena de Shabbat y a veces ella dice, que él habla de Kabbalah. Lo primero que me hacen en la cena de Shabbat es lanzarme preguntas, a ver si es verdad que sabe. Entonces, si no sabe, no pasa nada tampoco, ¿no? Pero el judío tenemos eso de cuestionar. Dices que sabe, a ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Entonces no es por algo que sea negativo, al contrario, esperamos que nos pregunten. Los rabinos esperan que tú les preguntes, que tú los desafíes, porque para eso estudiamos bastante. No significa que lo sabes todo, pero hay que estudiar bastante para estar preparado para la pregunta. Lo que es más, el rabino tiene a otros rabinos más elevados que él también va a consultar. Entonces, esa fuerza de la pregunta para conocer la esencia de las cosas, lo que no es aparente, lo que no es lógico, sino que va a un nivel mucho más profundo. La fuerza que lleva esa energía a la hora de penetrar lo más profundo, esa es la fuerza de la jojomá. Está relacionado con el elemento de la intuición, con la sabiduría. ¿Quién es sabio? El que hace preguntas. Esa es la persona sabia. Pero pregunta para aprender, como decía ahorita, no para llevar contraria, sino para comprender de verdad. Entonces, aquel que hace preguntas con la intención de aprender, tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza esa persona. La capacidad de preguntar lleva una energía muy grande que va a transformarte cuando tengas una respuesta. Y si no tienes respuesta, mucho mejor. Porque eso es otra cosa. La gente cree que todo tiene respuesta. No. Pueden pasar 100, 200, 300, 500 años para poder entonces un día comprender o dar respuesta a una pregunta que venimos planteándonos por siglos o por milenios y que no es sino después de 500, 600 años que se puede responder. Hay veces que los científicos has visto que se han dedicado toda su vida a responder grandes cuestiones del universo. Sin embargo, no han visto respuesta a sus inquietudes hasta 500 años después de muertos. Entonces diríamos, ¿para qué preguntar por algo que quizás no sabemos? Esa persona no comprende que no es siempre tener respuesta, sino es la fuerza del empuje de la pregunta. Cuando usted pregunta, usted está motivando también a otros a pensar. Y cuando uno está, se esfuerza a pensar, a usar la jojma y la biná y todo ese potencial que tenemos, decimos que del cielo se afloja lo que llamamos rahamim, y del cielo se afloja y viene ese resultado, viene esa respuesta que estamos buscando. Por eso es que el esfuerzo nuestro hoy lo verá quizás ese fruto, esa bendición, ese resultado, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Que ojo,
puede ser que seamos nosotros mismos en una reencarnación futura, que si no hubiera sido porque alguien hizo un trabajo anterior y abrió un poquito esa puerta, nosotros mismos no nos podríamos beneficiar de ello en una reencarnación a futuro. Por eso es que siempre es muy importante preguntarse, siempre es muy importante eh, profundizar. Esto es de una fuerza muy grande y otorga una fuerza muy grande a esa alma, a esa neshama. Cuando usted vea a su hijo pequeño que quiere hacerle preguntas, no lo mande a callar como muchas familias, que si el niño hace pregunta, lo mandan a callar al chico. No, responda. Si no sabe, busque, investigue, porque el que el discípulo le pregunte al maestro está forzando al maestro también a seguir superándose constantemente y a elevar su nivel espiritual o intelectual gracias al desafío que le plantea el maestro, el estudiante, perdón. El estudiante al plantear preguntas al maestro lo está desafiando a superarse constantemente. Quiere decir que es un trabajo de equipo, maestro-discípulo, discípulo-maestro. Es un trabajo esencial que se logra acá a través del tema de las preguntas. Voy a leer un párrafo más, les decía, no quiero extenderme mucho. Dice lo siguiente. La Jojma, por lo tanto, se refiere a la cuestión de qué es aquello que realmente es, su esencia, como explicaba ahorita. Por ejemplo, mirando el color rojo, está en el nivel del proceso o un nivel de que llamaríamos el nivel de la Jojma. Dado que el rojo no puede ser descrito, o sea, explicado de otra, excepto en términos de lo que es. Usted solamente puede obtener el concepto del color rojo en su mente usando la Jojma. Entonces, para describirlo, significaría separarte a ti mismo de esa esencia y esto pertenecería o as- pertenecería ya al nivel racional, que es el nivel de la vina. Me voy a explicar. Hablamos del color rojo. ¿Cómo explicar el color rojo si no es por la esencia del color rojo? O sea, cuando alguien piensa en el color rojo, inmediatamente en nuestra mente estamos viendo el color rojo. Pero ¿qué es la esencia del color rojo? Si yo intentaría dar una explicación mucha más lógica, ya eso no sería Jochma, sería Binah. Por tanto, Jochma es la esencia del color en sí mismo. Por tanto, Jochma es la esencia de la cosa en sí misma. Si usted me pregunta qué es Joel o qué es un ser humano, usted diría que Joel, ¿qué es? Como usted me ve, mi forma, mi color, mis ojos, mis cejas. No, eso son descripciones racionales, eso es Binah. Jochma es mi esencia pura. Mi esencia pura es muy difícil de conocer. La esencia de un ser humano es imposible de conocer. Diríamos que nadie nunca puede saber la esencia de otra persona. Nunca, como nunca tampoco podremos saber la esencia de Dios. Usted puede adivinar algo de mí y usted puede pensar que me conoce porque me ve de una manera, porque hablo español, porque me escucha hablar de ciertos temas y usted cree que me conoce. Eso es usar la parte racional, la parte lógica, eso es biná. Pero la parte de la jojma, usted no la sabe, usted no sabe quién soy yo realmente. Usted no conoce mi esencia y un ser humano no puede conocer la esencia de otro ser humano. Imposible, porque la esencia es la persona en sí mismo. Y ya explicamos al inicio de la clase que es imposible combinar con la biná, el entendimiento, comprender la jojma. Porque nosotros para entenderlo tenemos que usar nuestra propia biná para entender biná. Pero con biná, o sea, con la lógica, no se puede entender la jojma, porque no es lógico, no es racional. Por tanto, la jojma que está en un nivel superior no se puede entender con el raciocinio, no se puede entender con biná. Por eso es que otra vez, la esencia del color rojo no se puede comprender realmente desde el elemento de Jochma, es la esencia en sí mismo. Para yo decir cualquier cosa que yo pueda describir del color rojo, estoy usando automáticamente Binah, que es describir los atributos, la composición, que si es la luz, que no sé qué. Ok, todo eso ya es Binah. Para yo decir algo de otra persona, es la esencia de la persona. Pero eso no se puede encapsular ni lo conoce nadie, a no ser que uno mismo. Y es que uno mismo está constantemente autoconociéndose a uno constantemente, porque uno descubre cosas de uno todo el tiempo, todo el tiempo.
Entonces es imposible para otra persona que es externa. Ya dijimos ahorita que lo que es externo implica distancia y implica separación. Y eso ya pertenece automáticamente al mundo de la Binah, el entendimiento, la parte lógica. Ya está algo que está separado. Por tanto, automáticamente nos es imposible conocer la esencia de las cosas utilizando la Binah. Solamente desde la parte de la Jochma podríamos conocer esa esencia. Ojo, yo no estoy diciendo que es imposible conocerla. Estoy diciendo que con la parte racional de la Binah no podemos comprender la esencia de la Jochma. Solamente para comprender la esencia de la Jochma tiene que ser desde la Jochma misma. Para yo comprender a otra persona es imposible porque estoy ya externo. No conozco en su interior a esa persona. Entonces, la única manera es la misma persona a sí misma, y aún esa persona está en constante descubrimiento de cosas nuevas de sí misma, como uno está descubriendo cosas nuevas de uno mismo todo el tiempo. Miren la paradoja y lo hermoso de este análisis que estamos haciendo. Y así sucede con Dios, como les decía, porque todo lo que podemos decir de Dios, la gente dice, yo conozco a Dios, yo sé lo que Dios quiere de mí, yo sé cómo es Dios. Claro, así habla la persona otra vez que está usando un conocimiento superficial, que es básicamente la mayoría de la gente religiosa que cree porque se leyó algo, cree que eso es Dios. No, profundice y va a ver que todo lo que usted cree que sabe de Dios no es más que la manifestación de esa esencia que ya tuvo que usar otros elementos para poder manifestarse. Eso lo explicamos en las clases primeras y se explica claramente en la obra de Maimónides, Morene Bujim y en la obra de los grandes pensadores, tanto judíos como grandes filósofos en general. Entonces, cuando hablamos de Dios, lo que estamos hablando es de los atributos, y los atributos es automáticamente ya el árbol de la vida, lo que llamamos las midot, que es el amor, que es la fuerza, que es la capacidad de justicia, todos esos elementos que uno cree que es Dios, no es Dios, es la manifestación. Quiere decir que para comprender a Dios tenemos la limitación de utilizar ya la biná, pero nunca podemos conocer su esencia. Por eso es que dice claramente el profeta en el texto bíblico que es imposible para el ser humano conocer la mente de Dios y que el ser humano nunca podrá comprender todos los secretos del Creador. Porque así como los pensamientos, dice claramente el texto que Dios no es un ser humano, dice, creo que está en el libro de Deuteronomio, o en el libro de Éxodo, me parece, no recuerdo bien la cita. Dios no es un hombre, no es un ser humano, por tanto no podemos atribuir a Dios cualidades humanas. Pero bueno, como tenemos limitaciones, tenemos que intentar de alguna manera, digamos que tratar de comprender algo, la manifestación de la divinidad, del Ein Sof, en su creación. ¿Y cómo hacemos eso? A través del árbol de la vida, a través de las Sefirot, que es lo que estamos haciendo en estas clases. Hoy estamos estudiando la Jochma y la Binah, estudiamos la clase pasada Keter, y vamos a continuar así sucesivamente diferentes clases. Este tema lo vamos a continuar en otra clase, porque les decía, em, para mantener cierto horario y no extender mucho cada una de estas clases, no hay prisa ninguna. Vamos a hacer una segunda parte continuando nuestra explicación sobre la Jochma, la sabiduría, y sobre la Binah. Espero que pues haya sido de interés esta clase. Como ven, la Kabbalah es mucho más que palabras o que es un salmo, o que no. La Kabbalah se estudia. La Kabbalah es una ciencia que hay que estudiar, que se profundiza, que hay que tener mucho conocimiento de muchas ramas para llegar a la mente de los autores, de esos grandes rabinos que en algún momento sintetizaron, codificaron muchas de estas enseñanzas. Pero bueno, no hay prisa, Besat Hashem, estamos explicando poco a poco en cada una de estas clases muchos de estos elementos, tratando de explicar para todos ustedes lo más simple posible. Más simple que esto no lo puedo bajar porque ya sería, ya hablaríamos de otra cosa, pero es, bueno, lo más sencillo que podríamos explicar estos conceptos, les decía, para que llegue a todos ustedes. Siempre animo a las personas que no se quede solamente con lo que yo estoy explicando en las clases, también hay que el trabajo que hace cada cual, que debe ser el estudio, que debe ser profundizar en estos materiales de acuerdo a la capacidad que tenga cada cual, que son materiales muy difíciles para muchas personas, que requiere años y años.
La Kabbalah es un camino de entrega, de estudio, de perfección intelectual y espiritual. Van de la mano. Va de la mano la Jumá y va de la mano la Binah. Son los que dan lugar al Da'at, como decimos. Y trabajamos y operamos con todas las Sefirot automáticamente. Así que bueno, hasta acá con el video del día de hoy, enviándoles a todos muchísimas bendiciones. Espero que les haya gustado el background que tengo hoy con el Bet HaMikdash, el templo de fondo. Creo que para dar un cambio, ¿no? Un poco diferente a los vídeos, creo que está muy bonita esa imagen ahí del templo del Bet HaMikdash. Muchos secretos que hay en cada una de esas estructuras que ustedes están observando. Si quieren ver una maqueta del templo de Jerusalén, pueden buscar en este canal, porque ya yo he grabado en algunos vídeos anteriores la maqueta que está en el santuario del libro en Jerusalén, en Israel. Y en algún momento creo que grabé un vídeo ahí con Sergio, el amigo Sergio Bacari. Lo pueden buscar en mi canal o en el canal de él, me parece que grabamos ese vídeo. Pero igual en mi canal he compartido algunos vídeos de la maqueta del templo y ahí lo podrán encontrar en los vídeos anteriores del año pasado, de hecho. Pero bueno, enviándoles muchas bendiciones a todos, que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho y Besat Hashem, que nos volvamos a ver en una próxima clase. Atentos a todos, siempre les digo que para más información sobre los cursos que de momento tenemos disponibles, sobre las consultas privadas de Kabbalah, sobre libros de Kabbalah que usted quiera adquirir, toda esa información, cursos, meditaciones, todo eso, puede ir a mi página web www.joelbenhabib.org y ahí va a encontrar todo lo que quiera, sus inquietudes sobre las clases, consultas de Cábala, libros, recomendaciones de libros, todas esas cosas lo puede encontrar ahí. joelbenhabib.org está toda la información. Muchas bendiciones a todos, que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom a todos.